Junto al diputado Sergio Massa, le agradecemos por recibirnos. Bueno, diputado, ¿cuáles son los motivos por los cuales hoy su bloque no se ha presentado a dar quórum en la sesión especial pedida para tratar la ley antidespidos en el Congreso? En primer lugar, la ley antidespidos se trata el miércoles. Hoy lo que había era una convocatoria de un bloque pretendiendo adelantar lo que por cronograma y de acuerdo a lo que habíamos diseñado como política en el Parlamento, se trataba el miércoles, que es el día en que lo vamos a tratar. Los trabajadores argentinos tienen que tener la tranquilidad, la enorme tranquilidad, de que el miércoles van a tener una ley que los proteja de los despidos. Aspiramos a que sea una ley que, además de proteger de los despidos a quienes están trabajando, tenga retroactividad para que de esa manera quienes fueron despedidos en este periodo puedan volver al mercado de trabajo. Aspiramos a que los trabajadores que hoy están desocupados, que tienen entre 18 y 24 años, tengan una ley que promociona el empleo en las pymes y que permite que el Estado, junto a la pyme, lo ayuden a tener trabajo. Aspiramos a que el miércoles tengamos una ley que además le dé la posibilidad a las personas con discapacidad. Aspiramos a avanzar en el capítulo que permite que los planes sociales se transformen en empleo. Miren, durante un año en la Argentina venía la campaña electoral y todos los candidatos hablábamos de la necesidad de que los planes sociales se transformen en trabajo. Tenemos que construir ese puente, eso significa que el Estado, que tiene la responsabilidad de proteger, tiene que poner los recursos, eso también lo estamos planteando en la ley, y obviamente la protección a las pequeñas y medianas empresas, porque la verdad es que en la Argentina hay 610.000 empresas, entre pequeñas, medianas y grandes, y microempresas obviamente, y desgraciadamente el gobierno firmó solo con 200 empresas, de manera tal que no está protegido el empleo si no es a través de una ley. Ahora, la ley es el consenso de las distintas fuerzas políticas, de la representación parlamentaria, de los distintos sectores, no es el capricho de un sector político. Diputado, Pablo Dugan, ¿Cómo le va, Pablo? Diputado, ¿Cómo está? Bien, muy bien, encantado. Quisiera saber qué cree que puede pasar en caso de que ustedes el miércoles le introduzcan modificaciones a la ley. La ley debería volver al Senado. ¿Qué ocurre allí? Mire, en el Senado hubo 2/3 de los senadores que mostraron la voluntad de proteger a los trabajadores argentinos. Así que aspiramos a que esa voluntad manifestada en esa media sanción que hoy tenemos la podamos consolidar repitiendo esa conducta. Y estamos seguros de que si hay buena fe, si hay buena voluntad, así va a ser. Pero además nosotros vamos a votar... que van a acompañar, que van a confirmar las modificaciones, ¿no es cierto? Eso es lo que cree usted. Sí, pero nosotros vamos a agotar además todos los mecanismos de diálogo, de consenso, para que el miércoles tengamos la mejor ley. Le vuelvo a repetir, no se trata de ver cómo se genera un hecho político alrededor de un tema tan grave y tan importante como es cuidar al trabajador, sino de ver cómo tenemos la mejor ley para que los trabajadores argentinos tengan la posibilidad de sentirse protegidos, al menos por 180 días. Y también terminar con esta fantasía de que una ley de estas características de alguna manera echa las nuevas inversiones, porque convengamos una cosa, la ley dice expresamente que de la doble indemnización no están alcanzadas las empresas que tomen nuevos empleos. De manera tal que de ninguna manera alguien que tiene que llevar adelante una inversión va a sentirse afectado. Ahora, las pymes, los comerciantes, aquellos que tienen un pequeño tallercito, lo que tienen que sentir es que además les damos vehículos, les devolvemos... cuando reinvierten sus utilidades les devolvemos los recursos que ponen en impuestos, que le damos vehículos de devolución del IVA, que le damos instrumentos como el Repro que le permiten mantener el empleo. La mejor forma de que no haya despidos es que el Estado ayude a las pequeñas y medianas empresas a mantener el empleo. Diputado, en varias declaraciones usted me da la sensación que da a entender, a ver, corríjame, que da a entender que hay un grupo político que quiere generar un hecho político. Entiendo yo que es el kirchnerismo que pretende desgastar a el gobierno de Mauricio Macri. ¿Es eso lo que usted quiere decir? Mire, yo la verdad es que creo que en este tema, en el tema del empleo y en el tema del cuidado de la gente, el gobierno ha cometido errores.
primero negar el problema, después reconocerlo firmando el acta con los empresarios, pero además buscar una solución de parche cuando lo que necesitamos es una solución de fondo que proteja en serio. Pero me parece que lo que tenemos que hacer es actuar todos con mucha responsabilidad. Se trata de que cuidemos a la gente, se trata de que la protejamos con una buena ley. Le voy a poner un ejemplo. El proyecto del Senado no tiene prevista la retroactividad. Hoy se hablaba de que la demora genera desprotección de aquellos que son despedidos por estos días. Y en realidad el propio proyecto generó la desprotección. Claro. Cuando el dictamen que nosotros encabezamos genera como fecha de inicio de la ley el 22 de abril. Clarísimo. Diputado, entonces, siguiendo su razonamiento, usted aspira a que el Senado confirme los cambios que ustedes le van a introducir al proyecto. Supongamos que eso ocurre. ¿Y qué ocurriría si se produce un veto parcial o total de la ley por parte del presidente Macri? Mire, en primer lugar, si nosotros construimos una buena ley con una fuerte participación de todos los sectores, podemos construir una ley con una amplia mayoría. Y creo que es lo que tenemos que hacer, buscar el consenso para que la mayoría de los diputados y de los senadores le den a los argentinos una ley que tenga los argumentos y la fuerza en términos de pluralidad partidaria suficiente para que el presidente entienda que en realidad estamos tomando una decisión de alguna manera para ayudarlo en un tema que el gobierno no ha sabido encarar. A veces ayudar a una persona no es decirle que está todo bien, es señalarle cuando se equivoca en el camino y tratar de ayudarlo a corregir. Pero eso significa Nosotros que no puede vetar. Es muy importante. Yo creo que sería un error si hay una amplia mayoría y un consenso grande que se vete la ley, porque en definitiva estamos todos actuando de buena fe, generando instrumentos para cuidar a los trabajadores argentinos, para cuidar a las pymes argentinas, que son además las que generan el 70% del empleo, que son además las que mueven más del 80% de nuestra economía, a pesar de que solo el 6% de las exportaciones de Argentina son pyme. Diputado, el gobierno insiste con números en la mano del SIPA, el sistema previsional, que usted debe conocer muy bien por su trabajo en el ANSES. Con esos números en la mano, el gobierno dice, hay fluctuación, hay despidos, pero no es una ola de despidos con el dramatismo que se está planteando, ¿no? Esto es lo que dice el gobierno. ¿Usted qué dice? Mire, lo primero que le quiero decir es que subió la luz, subió el gas, subieron las escuelas, subió la nafta, subieron las prepagas, y en realidad lo que hizo es aumentarse todos los servicios, y los salarios no subieron de la misma manera, las jubilaciones no subieron de la misma manera, pero además en la pequeña y mediana empresa hay una caída del consumo, una caída de la producción y del consumo, agravada en algunos sectores porque empieza a haber importaciones. Entonces, de lo que estamos hablando es de que tenemos que generar un instrumento que proteja, que cuide. O sea, es más prevenir que curar, digamos. No solo prevenir, sino también curar. Claro. Porque un solo despido es una familia que se quedó sin trabajo. Y me parece que tenemos que ponernos como consigna todos, en un año que no es electoral, en un año en el que estamos todos comprometidos a que a la Argentina le vaya bien, a que no haya ni un solo despido más y que no haya una pyme menos en la Argentina. ¿Cómo se maneja usted, diputado, en este delicado momento que le ocupa a usted con su bloque, que es muy importante en la Cámara de Diputados, y que usted sabe que, volcándose de un lado o del otro, usted cambia el sentido de una ley, puede modificarla, puede bloquearla, puede apoyarla? Es una responsabilidad muy grande, teniendo, por un lado, de un lado, gente muy refractaria al gobierno, como es el kirchnerismo, Frente para la Victoria, y teniendo del otro lado al gobierno. ¿Cómo se hace para no equivocarse, para apoyar lo que hay que apoyar y evitar lo que hay que evitar? Mire, en primer lugar, con mucha responsabilidad y a veces asumiendo que es la posición más difícil, porque si usted analiza hasta el día de ayer, para muchos la posición de nuestro bloque era absolutamente incómoda. Hoy, a partir de habernos puesto firmes,
de que 39 de los 40 diputados del interbloque de una Frente Renovador no participaran de la sesión, quedó claro que lo que tenemos es la convicción de que ese rol de responsabilidad lo tenemos que hacer valer con seriedad, pero también con convicciones. ¿Qué significa esto? Porque si no nos quedamos en palabras lindas. Cuando vemos una decisión del gobierno que beneficia a la gente, la respaldamos. Cuando sentimos que el gobierno equivoca el rumbo, lo marcamos con la misma firmeza. Nosotros tenemos la tranquilidad de saber que tenemos una obligación con más de 5 millones de argentinos que nos dieron su confianza el 25 de octubre, pero que además construyeron este Congreso. Un Congreso que dejó de ser una escribanía, en el que nadie tiene mayoría para imponerle al otro desde los números, y entonces estamos obligados a buscar acuerdos. Nosotros lo que tenemos claro es que esos acuerdos los vamos a buscar siempre protegiendo a los sectores que más necesitan del Estado, porque en definitiva, los sectores que no tienen trabajo, los que tienen trabajo y tienen miedo a perderlo, el pequeño o mediano empresario que hoy está pagando 80% de tasa de interés en alguna cueva para cambiar un cheque, lo que necesita es que construyamos un Estado fuerte, que lo respalde, que lo proteja, que lo cuide. Y en ese lugar nos van a encontrar. ¿Usted coincide con lo que dijo Moyano de que el presidente de la Nación, ya que hemos hablado de él bastante en tema del veto y demás, no sabe nada de política, como dijo Hugo Moyano? ¿Usted coincide con eso? Mire, yo la verdad es que tengo coincidencias y diferencias muchas con Hugo Moyano. Sabe que además Facundo, Taboada, Castro, que son diputados de extracción sindical, son diputados además que participan del sector de la CGT de Hugo Moyano. A Daer ni lo nombra, ¿no? Obviamente. Después de que... No, estoy hablando del sector de Moyano, Sí, a Héctor por supuesto que lo nombraría, como a Carla Pitiot, que también es de nuestro bloque y es de extracción sindical, como Horacio Alonso, que también es de nuestro bloque y es de extracción sindical, de judiciales, como Claudia Rucci, que tiene una historia enorme de vínculo con el movimiento de los trabajadores. Pero además, yo le quiero contar algo, Pablo. Yo traté sistemáticamente, antes y después de la sesión, y desde el 30 de marzo, el día en que nuestro bloque convocó por primera vez en muchos años a las 5 centrales sindicales al Congreso, traté de mantener siempre el diálogo con todas las centrales y de ir informándoles nuestra posición, para que supieran que nos tienen al lado para pelear en la protección y el cuidado de los trabajadores, obviamente no en situaciones de insensatez o de capricho, sí en las cuestiones que tienen que ver con darle un marco de protección al trabajador. Yo, déjeme señalar una cosa, me parece que en este tema de la doble indemnización usted ha tenido mucha consecuencia porque yo rescato, y lo he mencionado y lo charlaba el otro día con Héctor Recalde, usted le propuso en el 2014 al gobierno de Cristina Kirchner también aprobar una ley de doble indemnización. El gobierno de Cristina Kirchner la rechazó. Mire, hoy Facundo Moyano, cuando charlábamos en la charla posterior a la sesión, me decía que sentía angustia, y no sentía angustia por lo que había pasado, porque estamos a horas de darle una ley de protección el miércoles a los trabajadores, que sentía angustia porque este problema lo estamos viendo desde hace 2 años. Y muchos de los que hoy se rasgaban las vestiduras diciendo que había que ir hoy al recinto y no dentro de 72 horas, a nosotros nos trataron de irresponsables por querer proteger a la pyme y por querer darle un marco de protección en el empleo a los trabajadores. Y nos decían que vivíamos en otro país. El problema del empleo en la Argentina no empezó ayer. El problema del empleo en la Argentina viene de hace muchos años. Así como tuvimos un periodo 2002-2006 de enorme crecimiento del empleo, después tuvimos un proceso de estancamiento en la generación de empleo. Y por lo tanto, lo que tenemos es que ayudar a que el gobierno acierte en la política económica para que tengamos inversión que genere empleo, pero también generar instrumentos de protección de las pymes y de los trabajadores para cuidar a aquellos que necesitan un poquito más del Estado para poder llegar a los resultados que quieren llegar. Lo planteamos en el 2014. De alguna manera fuimos, yo le diría, criticados o repudiados. Hoy lo seguimos planteando.
Sí. No nos movemos de nuestras convicciones, no nos cambia un lugar u otro del escenario para plantear un tema. Diputado Sergio Massa, gracias, muy amable. No, por favor, muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Gracias a Luis Rusconi también, muy amable. Señores, nos vamos al tiempo ahora con Javi Torrente, por supuesto. ¿Quién si no? Claro, Pablo, porque como recién decías, las mañanas qué frío, bueno, pero en la noche también ya entramos en el territorio de lo frío, 11 grados, a partir de ahí para abajo el termómetro, entre 8